Bien, saludos y bienvenidos para esta sesión donde estaremos revisando el capítulo número 15 de Química, la ciencia central, titulado Equilibrio químico. Es una sección sumamente interesante donde se nos plantea una idea que antes no hemos escuchado para las reacciones químicas. O sea, anteriormente en este curso y en el curso anterior hemos hablado de reacciones químicas, qué son, cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, qué es reactivo limitante, qué es reactivo de exceso, cómo se equilibran las reacciones, qué significa que una reacción sea exotérmica, endotérmica, y particularmente algo que añadimos en el capítulo anterior que se llamaba cinética química era qué tal con la velocidad o con el tiempo que una reacción tarda, ¿sí? Eso fue un detalle que agregamos. Acá en el capítulo 15, ¿cuál es el detalle que agregamos? Es un detalle que eh, tiene que ver con que las reacciones químicas a veces se reversan. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, que los reactivos normalmente los ponemos a la izquierda, ¿verdad? Y se desplazan hacia la derecha para formar productos. Hay algunas reacciones químicas bajo ciertas condiciones en las cuales los productos formados por esta reacción, llamémosla directa, esos productos formados reaccionan entre ellos mismos para regresarse a formar los reactivos. ¿Sí? Y alguien diría, bueno, si yo estoy formando y deformando al mismo tiempo, al final no estoy haciendo nada, ¿cierto? Pero lo interesante es que precisamente hay un equilibrio, que es lo que se nos va a presentar en este capítulo, en donde, por suerte, la velocidad directa y la velocidad inversa no son iguales. Estas velocidades no son iguales. Entonces, en algún momento hay una posibilidad de que la reacción directa o la inversa sean las favorecidas. ¿Mm? E incluso acá en el capítulo vamos a ver cómo eh, nosotros podemos modificar o alterar ese equilibrio para que la reacción se mueva, sea que nos interese la reacción directa o la reacción inversa. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la portada del capítulo 15. Iniciamos hablando sobre el concepto de equilibrio, que ya es un poco lo que yo les estaba mencionando aquí en la introducción. ¿Qué entendemos por constante del equilibrio? La sección 15.3 nos introduce hacia cómo interpretar y trabajar con las constantes del equilibrio. La sección 15.4 nos habla sobre equilibrios heterogéneos, que es cuando yo tengo sólidos, líquidos, gases y otras especies interviniendo en la misma reacción. Em, También vamos a ver cómo calculamos las constantes del equilibrio y las aplicaciones que tienen esas constantes del equilibrio. Y finalmente, una sección sumamente importante e interesante, que es el principio de Le Chatelier, el cual nos ayuda a predecir cómo responderá un sistema de equilibrio ante cambios que le hagamos en concentración, volumen, presión o temperatura. ¿Sí? Bien, sin más, entonces vamos al, eh, a la sección 15.1, donde vemos el concepto de equilibrio. Entonces, em,
Acá lo que se utiliza para hacer esta explicación inicial es esta figura 15.1. Entonces, tenemos inicialmente acá un tubo de ensayo, una muestra, en donde tenemos inicialmente una sustancia N2 o 4, ¿sí? Tetraóxido de dinitrógeno, que se caracteriza por tener una coloración transparente. Pero resulta que ella reacciona con sí misma para producir otro óxido de nitrógeno que se llama óxido nitroso, ¿sí? Entonces, como dice acá, cuando el tetraóxido se calienta, se disocia para formar óxido nitroso, el cual tiene una tonalidad café. Ujú. ¿Sí? Y bueno, lo que podemos ver es que continúa el calentamiento y el tono café se hace todavía más intenso, lo cual indica que hay todavía mayor presencia de óxido nitroso, pero acá eh, llega un punto en que aunque le demos más tiempo, ¿sí? Le demos más tiempo a este sistema aquí de reacción, los colores dejan de cambiar. Y bueno, esta reacción tiene la particularidad de tener una de sus especies con color, ¿verdad? Entonces, visualmente nosotros podemos ver que parece que la reacción se detuvo, ¿sí? Porque ya no siguió siendo más oscura o más clara, sino que llegó a un punto donde ya el color no varió más y podemos decir, mira, en ese punto pareciera que ya no hay más reacción, ¿verdad? O que se ha alcanzado una cierta estabilidad o equilibrio en el proceso de reacción. Entonces, lo que sucede, mm, ya representándolo de una manera más formal, es que mm, esa mezcla que nosotros tenemos ahí, donde están las dos sustancias, es una mezcla reversible. O sea, tenemos aquí el reactivo que teníamos inicialmente, era el tetraóxido, es incoloro, y él puede reaccionar consigo mismo para producir 2 moles de óxido nitroso que es de color café. Pero al mismo tiempo estos 2 moles de óxido nitroso podrían encontrarse entre ellos para formar el reactivo. Entonces, cuando tenemos una situación como esta en química, en lugar de colocar una única flecha hacia la derecha, como hacíamos aquí, ¿sí? Una única flecha hacia la derecha, como hacíamos acá, ¿ya? ¿Sí? Que era como veníamos dibujando nosotros o representando las reacciones. Vamos a hacer esto de poner 2 flechas o 2 semiflechas, ¿sí? Una hacia la derecha y y abajo de ella una semiflecha hacia la izquierda, lo cual nos indica que eh, la, la reacción es reversible, o sea que procede tanto para la derecha como para la izquierda. Ujú.
En términos de cinética o en términos de velocidad de reacción, cuando nosotros hablamos de reacción directa, estaríamos hablando entonces de que el tetraóxido está produciendo óxido de nitroso. ¿Y eso con qué velocidad se produce? Con esta velocidad de reacción. Recuerden que la velocidad de reacción es una constante de velocidad multiplicando a la concentración, ¿sí? A la concentración de reactivo. Y cuando yo estoy hablando de la reacción inversa, estaría pensando más bien que los 2 moles de óxido nitroso reaccionan para formarme el tetraóxido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la expresión para la velocidad? Vean que aquí a la velocidad le pusieron de subíndice una R chiquitita. ¿Qué significa? Reversible, ¿verdad? O la velocidad reversa. Y aquí más bien le pusieron una F, ¿verdad? Porque en inglés, pues directo se escribe forward, ¿sí? Entonces, por eso le dejaron ese subíndice. Eh, pero entonces la velocidad reversa sería una constante de velocidad de la reacción reversa multiplicando a la concentración de óxido nitroso al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque aquí eso tiene un 2 de coeficiente. Entonces, cuando nosotros estamos en equilibrio químico y regresando al ejemplo de las fotografías, cuando ya nosotros vemos que el color no está cambiando, o sea, que parece que la reacción se detuvo, en realidad no es un punto donde las reacciones o la reacción se haya detenido, sino que es un punto en donde la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, ¿sí? O sea, inicialmente las velocidades no son iguales. La velocidad directa será mayor o menor que la inversa. Ujú. Pero conforme las reacciones van avanzando y les vamos dando tiempo, las velocidades inversa y directa se van igualando hasta que se igualan. Entonces, lo que vemos es que ya no hay reacción química o que ya no hay un cambio, pero no es que las reacciones se hayan detenido, sino que en ese punto la directa y la inversa son justamente iguales. Entonces parece que todo está en equilibrio o sin variación. Ujú. Entonces, si nosotros estando en el equilibrio hacemos esta igualación, ¿sí? Hacemos esta igualación entre las expresiones directa e inversa y vean que si colocamos por aquí, si hacemos un despeje, en esta expresión 15,4 hacemos un despeje para que nos quede la constante forward arriba de la constante reversa, nos queda estas expresiones de las concentraciones nos quedan de esta manera y vean que aquí sería las concentraciones em, de lo reverso, ¿verdad? Sobre lo directo, ¿verdad? Ujú. Entonces, precisamente esta constante de velocidad directa entre la constante de la velocidad reversa nos daría otra constante. Ujú. ¿Ok? Y ahí en ese punto, pues no tendríamos nosotros variaciones, ¿sí? Este tipo de equilibrio que nosotros tenemos
le llamamos equilibrio dinámico, ¿sí? No es un equilibrio estático, o sea, no es que ya las reacciones pararon y todo está detenido. No es eso. Eso sería un equilibrio estático. Esto más bien es un equilibrio dinámico. ¿A qué se refiere? A que eh, no es que la reacción que se paró o que ya no está habiendo conversión de los productos en reactivos y de los reactivos en productos. Sí sigue habiendo, pero está ocurriendo a la misma velocidad. Entonces, no están detenidos, sino que lo que avanza y lo que se regresa están ocurriendo al mismo tiempo, entonces no se observa ningún cambio notorio. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, eso se puede ahondar un poco más y se puede analizar gráficamente en esta figura 15.2, donde precisamente nos están haciendo la ilustración de pues esta reacción que teníamos por acá. Ujú. Entonces, tal vez permítame hacerlo un poquito más grande. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando en esta parte A? ¿Ok? En este gráfico A. Pues lo que podemos ver por acá, ¿sí? Es que recordemos que nuestro reactivo es el el tetraóxido, ¿cierto? Ese es nuestro reactivo. Ujú. Entonces, como reactivo inicial, tiene aquí un valor de concentración, ¿sí? Aquí lo podemos ver que tenemos un valor de concentración inicial. ¿Qué le pasa a los reactivos conforme pasa el tiempo? ¿Qué le pasa a los reactivos conforme pasa el tiempo? Pues su concentración va disminuyendo, ¿cierto? Su concentración va disminuyendo porque son reactivos, ¿verdad? Eso significa que se van consumiendo. Por el contrario, nuestro producto era el óxido nitroso. ¿Cuál es la concentración al inicio de óxido nitroso? Cero. ¿Y por qué cero? Porque él no es un producto, él no está al inicio, ¿sí? Él no está al inicio. ¿Y qué le pasa a los productos conforme pasa el tiempo? Pues la concentración aumenta, ¿sí? La concentración va aumentando, ¿sí? Es lo normal que tiene que ocurrir. Pero, ¿qué pasa justo en esta línea punteada que tenemos aquí, verdad? Justo en esta línea punteada que tenemos aquí, en este tiempo, en este instante, ¿qué pasa con las concentraciones a partir de ese momento? Lo que podemos ver es que a partir de que se llega a este punto o a este momento, a este tiempo, la concentración de óxido nitroso ya no siguió aumentando, ¿verdad? Si hubiera seguido aumentando, hubiera seguido para acá, ¿cierto? Hubiéramos seguido con una tendencia hacia acá, ¿verdad? Pero no está ocurriendo. Ujú. Sino que se queda horizontal. Ya esa concentración después de ese tiempo ya no cambió. Ujú. Y lo mismo le pasa al tetraóxido. Tenía una concentración inicial, va bajando su concentración, pero un cierto punto ya esa concentración no cambia. Entonces, precisamente esto es lo que llamamos equilibrio, o cuando una reacción inversa ha alcanzado el equilibrio, es cuando las concentraciones ya no están cambiando. Ujú. Por otro lado, este gráfico que tenemos aquí en la parte B no grafica concentración y tiempo, sino velocidad
y tiempo. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial de la reacción inversa? Cero, ¿verdad? Porque no existe el producto para que se regrese, ¿verdad? Entonces, inicialmente su velocidad es cero. Pero conforme empieza a aparecer el producto, pues la velocidad empieza a aumentar, ¿sí? La velocidad de la reacción reversa empieza a aumentar porque empieza a aumentar la concentración de producto. Ujú. ¿Qué pasa con la velocidad directa? Pues la velocidad directa sí tiene un valor inicial porque inicialmente sí tenemos tetraóxido. Ujú. ¿Y qué pasa? Él se va consumiendo, su concentración va bajando. Entonces, como vimos en el capítulo de cinética, entre menos concentración, más lenta la reacción. Entonces su velocidad va disminuyendo. Su velocidad va disminuyendo. ¿Y qué pasa con estas dos líneas de velocidad? Llega un cierto tiempo, que es este mismo otro tiempo, ¿sí? Este tiempo de aquí y este tiempo son el mismo instante. En este instante de tiempo, las velocidades directa e inversa son iguales. ¿Ok? Entonces es precisamente los conceptos que estábamos hablando al principio. Cuando las velocidades inversas y directas se igualan, las concentraciones de productos y reactivos ya no cambian con el tiempo. ¿Sí? Entonces, pues ese es el concepto introductorio de equilibrio químico. No todas las reacciones son reversibles, pero algunas sí, y es importante entonces que conozcamos cómo manejarlas o cómo interpretarlas.